Comenzamos. Saludos. Primero quiero agradecerles a todos las respuestas y los comentarios que me han dado. La mayoría han sido bastante positivos, lo cual les agradezco. Sin embargo, les reitero, supongo, pero les comento que también pueden ser comentarios negativos. No hay ningún tipo de problema con eso. Más bien ayuda a mejorar las clases e incluso quizás adaptarlas un poco más a aquello que ustedes estén buscando. Lo bueno con trabajar con grupos relativamente pequeños, de 10-15 personas, es que puede haber cierta customización, digamos, en jerga tecnológica. Es decir, podemos hacer ciertos temas un poco más a partir de los intereses particulares que capaz si tuviéramos muchísimas más personas, unas 100 personas, no pudiéramos hacer. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo los comentarios positivos, no los dejen de hacer. Sin embargo, les comento que también pueden haber comentarios negativos. De hecho, una de las razones por las cuales estos dos videos que les voy a enviar ahora demoraron tanto, y por lo cual les pido disculpas, es que uno de los participantes, Carlos, de Ecuador, hizo la sugerencia que capaz sería mejor no utilizar la pizarra, que por eso no la ven atrás de mí, sino utilizar imágenes de algún tipo. Entonces vamos a intentar hacer eh, esa propuesta, hacer ese modo de hacerlo, que obviamente toma un poco más de postproducción, pero bueno, pienso que también será una manera de mejorar las clases. Otra razón por la cual hubo este tiempo de espera es que con esta primera clase vi que había un problema, que es que iba a dejar como una especie de negatividad, una especie de aporía. Es decir, en esta primera clase vamos a hablar sobre los mitos del diagnóstico nodal. Y básicamente vamos a criticarlos todos. Vamos a decir por qué aquello que se dice sobre el diagnóstico nodal no es así. O no se verifica en Lacan o en la matemática. Ya esto empezamos un poco en la clase anterior, cuando decíamos que, por ejemplo, el nudo Romeo en verdad no es un nudo, es un enlace. Pero ahora me interesa ir un poco más, no tanto a la parte matemática, sino a la parte más psicoanalítica, clínica del diagnóstico nodal y ver cómo se ha, digamos, sedimentado cierto conocimiento respecto del diagnóstico nodal que no se corresponde a aquello que plantea Lacan. Entonces íbamos a tener el problema de, digamos, el seguir con la corriente, que pudiera ser que cuando yo hiciera toda esta crítica que voy a hacer, ustedes, está bien, quitarían eso que tenían antes, pero lo reemplazaran con algo de la misma estructura, pero con otras palabras. No sé si se han dado cuenta que eso pasa muchísimo, no nada más en el psicoanálisis, sino en muchos ámbitos de la vida, que básicamente lo que se critica se termina haciendo de otra manera. Para intentar evitar eso, decidí enviar las dos clases a la vez. Por eso van a recibir dos clases de una longitud moderada, digamos, de tal manera de que en esta primera clase ustedes capaz queden un poco en el aire. Pero cuando así lo decidan pueden ver esta otra clase donde van a poder ya tener una propuesta un poco más estable, va a seguir siendo introductoria, pero bueno, un poco más estable de aquello que se trata en el diagnóstico nodal. Es decir, no quería dejarlos en cero, no quería dejarlos desnudos, por decirlo así, sino también darles la oportunidad de vestirse. Antes de comenzar con eso, igual hago un acuse de recibo de un comentario que hizo Mauro desde Italia, que lo voy a leer directamente
cómo lo formuló él, porque me parece que lo dijo incluso mejor de la manera que yo había dicho la semana pasada, o bueno, en la última clase. Dice, hablas de los vacíos entre los redondeles, pero lo que está en la pizarra es una proyección de un nudo. Llamo nudo a todos los enlaces, ¿está bien? La proyección de un nudo. El nudo está compuesto por elementos unidimensionales, las cuerdas, pero sumergido en el espacio tridimensional donde el vacío está interconexo. No son regiones separadas, como en la proyección del nudo en el plano. ¿Cómo pensarlo? Es decir, Mauro me está planteando una duda que le surgió al ver que yo trataba. ¿Se acuerdan que en el enlace browniano de 4, si le quitamos el santón, quedan 3 redondeles superpuestos? Es decir, uno apilado encima del otro, pero sin ningún tipo de nudo hecho. Bueno, hay un no nudo, un no enlace, ¿verdad? Porque además tenemos redondel. Pero bueno, la pregunta de él es cómo pensar eso si, si el nudo en verdad es unidimensional sumergido en el espacio tridimensional. Esto está buenísimo porque me permite tomar un poco también el tema de las dimensiones de los nudos, cosa que no tomé la última vez. Al pensar unidimensional tenemos que pensar que es solo se puede mover de una manera. Es decir, por ejemplo, a la derecha y a la izquierda. No sé si tendrán algún tipo de metro en su ciudad o algún tren, pero por ejemplo los trenes tienen un trayecto unidimensional. Los subtes, como dicen acá, o los metros subterráneos tienen una vía unidimensional. Es decir, solo se puede mover hacia allá o hacia allá. ¿Sí? Por eso cuando uno va a tomar el metro o el tren, tiene que ver no ni siquiera cuál es la próxima, sino que basta con saber cuál es la última de ambos lados para poder decir, ah, voy en este sentido o voy en esto otro, en este otro. No es, por ejemplo, como cuando estamos caminando, que podemos ir tanto para adelante como para la derecha. O incluso en diagonal, tenemos mucha más libertad de movimiento, pensémoslo así. Mientras que el tren solo puede ir para adelante o para atrás. Por eso se hace tan difícil cuando, por ejemplo, la policía, no sé si han visto en las películas, que las policías detienen a las personas que sospechan que están manejando bajo influencia de alcohol y las hacen caminar en una línea, porque nosotros estamos acostumbrados a caminar de manera, digamos, bidimensional, con un trayecto bidimensional. Entonces, caminar unidimensionalmente, es decir, solo para adelante, solo para atrás, se nos hace mucho más difícil porque estamos acostumbrados a manejarnos en 2 dimensiones. Si pensáramos que podemos también saltar, eso sería una tercera dimensión de caminar, o bueno, desplazarnos en ese caso. Bueno, entonces tuviéramos las cuerdas de los nudos y los enlaces son unidimensionales, ¿sí? Por eso son una línea. Pero están sumergidos en el espacio tridimensional, es decir, es una línea que yo puedo quizás sentir con un nudo, ¿sí? Entonces básicamente su pregunta es cómo pensar este agujero, cómo pensar este vacío, si se trata de elementos unidimensionales. Voy a leer brevemente mi respuesta y después la explico un poco. El espacio dejado por el nudo ciertamente no es el nudo, es decir, esos agujeros que el nudo deja, que ese espacio unidimensional deja, no son del nudo, no son parte del nudo. Sin embargo, bueno, existe esa parte que deja por fuera el nudo. Si lo pensamos, digamos, un poco más intuitivamente o algo que tenemos más a las manos, podemos pensar el círculo, ¿sí? El círculo se dibuja una línea y esa línea es unidimensional. Sin embargo, describe o tiene un agujero en el medio que sería bidimensional. En verdad, si quieren ser más técnicos, sería la circunferencia y el círculo de medio, pero bueno, no importa. Entonces,
si bien hay diferentes figuraciones en el enlace browniano de 4, siempre tendrá agujeros. Sin embargo, no me interesan los diferentes agujeros y sus posiciones, sino que estos agujeros en verdad existen, ¿sí? Entonces, existen agujeros en estos redondeles que están apilados, y el Santom lo que hace es pasar por todos los agujeros, es decir, completa de alguna manera u otra los redondeles apilados. Es decir, cubre todo aquello que a los agujeros apilados les hace hueco. Como podrán ver, hay muchas diferentes maneras de decir aquello de las matemáticas y relacionarlo a la clínica. Esto tiene una ventaja buenísima, que es que al momento de pensar, digamos, como la corriente del río, de la cultura que nos va llevando en cierto sentido, y nosotros como psicoanalistas tenemos que ir en contra de ella para aliviar el sufrimiento, lo que Alicia me comentó que le había encantado, hablemos un poco más de eso. Si pensamos como un río en el cual todos estamos inmersos, siendo llevados en cierto sentido por la cultura hacia un individualismo, un biologicismo, un nihilismo, tenemos que tener alguna manera u otra de hacerle contra a ese río. Y la manera de hacerle contra a ese río es, 1, yendo en contra de él, y 2, estabilizándonos de alguna manera u otra. Me imagino que han visto 1.000.000 de películas donde el villano pone al héroe de alguna manera u otra en un río muy tempestuoso, y el héroe se salva porque encuentra una roca a la cual sujetarse. Básicamente eso nos va a servir la matemática. Nos sirve muchísimo porque es una escritura particular, y que digamos que es esa escritura y no otra. Por ejemplo, por eso, como habíamos comentado la otra vez, podemos diferenciar en la geometría euclidiana al triángulo respecto del rectángulo, por ejemplo. Eso nos permite cierta fijeza, porque si nos ponemos a hablar, como imagino que les ha pasado al momento de escuchar muchos psicoanalistas, que básicamente uno puede torcer las palabras a su antojo y terminar diciendo casi cualquier cosa. Por eso, por ejemplo, hay 30.000 diferentes concepciones de lo que sería la neurosis o lo que sería el fin de análisis. Incluso hay personas que creen que el fin de análisis no existe. Bueno, entonces, las matemáticas nos van a permitir tener cierta fijeza alrededor de la cual nosotros vamos a poder hablar, ¿sí? Y decir, pero que también nos va a prohibir otras cosas y que le va a dar cierto sentido a ese decir que nosotros tenemos. Igual esto lo vamos a ir viendo. Empecemos entonces con los mitos del diagnóstico nodal, que será la clase que estamos viendo ahora, luego de todo ese tema un poco más administrativo e introductorio que hicimos. Básicamente vamos a tener ciertos mitos, es decir, hay unos mitos del diagnóstico nodal que pululan ahorita en el psicoanálisis lacaniano contemporáneo, que no tienen fundamento en Lacan, llevan a incoherencias y por lo cual es necesaria otra propuesta. Justamente por esto, de nuevo, y les pido disculpas, me tardé un poco más para poder hacer el otro video también y enviarle los dos a la vez, para no dejarlos en esta aporía de, bueno, no tiene fundamento, no tiene coherencia esto que yo sé del Santom, entonces ¿qué? Se pudieran dar otras respuestas que tuvieran las mismas características, y la idea es que eso no pase. Probablemente termine pasando, pero bueno, lo iremos corrigiendo. Las preguntas que yo voy a tomar son 4. Digo preguntas porque la teoría que nosotros tenemos responde a ciertas preguntas que hay, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una concepción de algo y la sostenemos porque hay preguntas que se hicieron que llevaron a esa respuesta. Entonces no basta
con refutar las respuestas, sino que hay que darle otra respuesta a esas preguntas. Por ahora voy a plantear las 4 preguntas y las 4 respuestas correspondientes que usualmente se les da al psicoanálisis lacaniano. Y luego iremos una por una comentándola y haciendo otra propuesta brevemente que se terminará de actualizar, bueno, a través de todo el curso, en verdad, pero sobre todo en el próximo video. Entonces tenemos las 4 preguntas. 1. ¿Qué se diagnostica? 2. ¿Cómo pueden casos diferentes tener un mismo diagnóstico? 3. ¿Qué se diagnostica con el Santón? Y 4. ¿Por qué Lacan propone el Santón? De estas me parece que la cuarta en verdad no importa demasiado, sin embargo nos va a servir para despejar algunos mitos y algunas contraargumentaciones que se podrán hacer en contra de la propuesta. Entonces, voy de nuevo las preguntas y esta vez voy a dar las respuestas. Las respuestas que se dan contemporáneamente, del psicoanálisis lacaniano contemporáneo, que realmente ustedes mismos puedan dar. ¿Qué se diagnostica? El ser de los individuos. ¿Cómo pueden 2 casos diferentes tener un mismo diagnóstico? No pueden. Los diagnósticos eliminan la singularidad. ¿Qué se diagnostica con el Santón? Psicosis. ¿Por qué Lacan propone el Santón? Para superar el enlace Borromeo. Bien, entonces, vayamos uno por uno comentando cada una de estas preguntas, las respuestas, las consecuencias que esas respuestas tienen y la otra respuesta que yo ahora les voy a hacer, les voy a proponer. Para la primera pregunta, ¿qué se diagnostica? Se piensa que se diagnostica el ser de los individuos. Es decir, se diagnostica aquello que no sufre cambios. Entonces esto ha tenido diferentes nombres a través de los años. Ahora obviamente es goce, ¿sí? El goce es aquello como que viene de tus tripas, que no sufre cambios, que está contigo y no se va a poder cambiar por nada. Incluso capaz no sea goce, sino maneras de gozar o tipos de goce o como sea. Pero bueno, antes también se ha llamado pulsión de muerte, fijación oral, fijación anal. También se pudiera tener el modo de relacionar que no cambia. Es decir, todo aquello que no cambia, que no sufre cambios, sería el ser. Y este ser sería aquello que nosotros fuéramos a diagnosticar. Y se le añade algo más porque se piensa que este ser hace un individuo. Es decir, cada persona diferente tendría un ser diferente. Es decir, cada uno tendría un goce diferente, cada uno tendría una cuota o manejo de pulsión de muerte diferente, cada uno tendría un modo de relacionar diferente. Pero no es nada más que serían diferentes, sino que ese modo de gozar, esa pulsión de muerte, ese modo de relacionar, describiría aquello más íntimo o más individual, aquello que separa más respecto de las otras personas y te hacen a ti tú, digamos. Es decir, que nos formamos como individuos a partir de aquello que no sufre cambios. Nuestro goce, nuestra pulsión de muerte, nuestro modo de relacionar. Y bueno, esto dentro del ámbito psicoanalítico, pero habría otras millones de maneras de pensarlo, como religión, orientación sexual, nacionalidad, etc. Y ni hablar de la genética y cosas más químicas o biológicas. La idea es que no pensarlo así, veremos por qué después, ahorita no me interesa demasiado, pero no pensarlo así, sino pensarlo como organización. No se diagnostica el ser, sino la organización. Y la organización puede sufrir cambios, es decir, yo puedo tener cierta organización en un momento y luego que esa organización cambie. De hecho, mi propuesta va a ser que el psicoanálisis es un cambio de organización. Lo que implica que puede haber cambio de diagnóstico. Porque si diagnosticamos organizaciones y las organizaciones pueden cambiar, entonces puede haber un cambio de diagnóstico. Esto a mí me resulta muy útil porque
implica que habría, digamos, dos estructuras o dos organizaciones, una al inicio del análisis y otra al fin del análisis. Entonces uno puede diferenciar entre el inicio y el fin del análisis. Y diferenciar, digamos, tajantemente. Entonces tuviéramos el ser del individuo, que es aquello que se diagnostica, el individuo pensado como uno, como persona, como sujeto, alguien delimitado por su materialidad biológica comúnmente, se diga o no, por eso no se dejan de decir persona o individuo, porque Lacan dice que no se debe decir ni persona ni individuo, pero dicen sujeto y dicen que un sujeto entró al consultorio, que termina siendo lo mismo. Entonces ahora no vamos a diagnosticar el ser y el individuo, que son, digamos, conceptos cómplices, sino que trataremos la organización del caso. ¿Sí? La organización del caso implica que el caso bajo ninguna manera sería una persona, sería entre dos. Es decir, tampoco sería decir entró un caso, que incluso suena un poco más raro. Entró un sujeto, entra un poco más, o sea, lo escuchamos un poco mejor. Pero entra un caso suena un poco más diferente porque caso ya implica cierta lectura, cierto trabajo, donde el analista también está en juego, donde no está nada más el paciente, sino también el terapeuta, por decirlo de alguna manera. Y el caso se da entre el paciente y el terapeuta, es decir, entre el analista y el analizante. Incluso pudiéramos pensar que no fuera, o sea, las personas, ¿sí? Es decir, que ni siquiera fuera aquello que sería la suma entre aquello del analista y aquello del analizante. Por eso, pudiéramos pensar incluso en la disolución de las personas para pensar un se dijo. Es decir, en un caso no se trata de yo dije esto, tú dijiste esto, y bueno, nos fuimos así, o bueno, a partir de lo que tú dijiste la última vez, yo me quedé pensando, sino poder incluso otra manera de organizarlo, poder tener otra manera de organizarlo donde se diga. Por esto es muy importante no pensarlo ni siquiera necesariamente entre dos, porque entre dos ya materializa a los dos, sino como algo un poco más difuso, sobre lo cual obviamente tendremos que hablar muchísimo más, pero donde se dice. A ver, ahorita no estoy ubicando esto en en ningún lugar, es decir, lo que estoy es mostrándole la pelotica, ¿sí? Para después irlo metiendo en el cajón. Pero bueno, para meter la pelotica en el cajón, primero necesito poder explicarla, porque es algo tan antiintuitivo que capaz, si de una vez meto la pelotica en el cajón, va a parecer como si fuera magia. Entonces, primero tenemos que empezar a pensar que no se trata del individuo acá que se diagnostica. Es decir, yo no diagnostico a mis pacientes, ¿sí? Se diagnostica el caso. Incluso si un paciente que venga a mí después de estar 10 años en terapia con otra persona, el caso mío, digamos, obviamente va a incluir ese caso anterior, pero va a ser un caso diferente, un caso donde entra en juego otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que no se diagnostiquen, o sea, frente a la pregunta ¿qué se diagnostica? No vamos a proponer que se trata del diagnóstico del ser de los individuos, sino que se trata de la organización del caso. Incluso pensar el ser de los individuos como si fuera un nudo, un enlace, es algo medio loquísimo, ¿sí? No es ni lo que propone Lacan y además toma un pensamiento, digamos, muy divergente, pensar que una persona es un nudo. Creo que les va a sonar mucho más coherente pensar que estos nudos, para hablar en general, pero bueno, nudos, enlaces, lo que proponen es la organización del caso, es decir, está organizado como un nudo. Esto que se dijo, este texto, estas interpretaciones,
todo este conjunto de venidas, análisis, de chistes, de lapsus, de revelaciones de verdad, todo esto tiene cierta organización y esa organización es la que corresponde a un enlace browniano de 4, por decir algo. Entonces eso es cómo vamos a trabajar, qué se diagnostica. Se diagnostica entonces la organización del caso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo pueden dos casos diferentes tener un mismo diagnóstico? Esto es una pregunta que seguramente ustedes han escuchado y probablemente se la hayan hecho. Es decir, si nosotros pensamos que hay infinitos casos, que todas las personas son diferentes, que cada uno es especial, que se diga como se diga, ¿cómo puede ser que los dos, o sea, que yo tenga dos cosas completamente diferentes y que las dos sean neurosis? Las dos sean psicosis, las dos sean histeria. ¿Cómo puede pasar eso? Dos casos diferentes teniendo un mismo diagnóstico. La solución que se le ha dado contemporáneamente es que los diagnósticos eliminan la singularidad. Y como se trata de la singularidad y los diagnósticos los eliminan, entonces tenemos que eliminar los diagnósticos. Los diagnósticos eliminan la singularidad ha sido cómplice del desecho del diagnóstico. Y lo más interesante es que se ha pensado que entonces los nudos, por todo esto estar enmarcado en el ultimísimo Lacan, los nudos vendrían a dar cuenta de eso de alguna manera u otra. Y que además es algo que no sé si se van dando cuenta que es un poco risible, digamos. Muchas veces se propone que el Santón es como que lo más único, entonces cada uno tendría un Santón diferente o un enlace browniano de 4 diferente, pero sigue siendo un enlace browniano de 4, es decir, sigue siendo un Santón, sigue siendo un lugar específico dentro de la estructura, sigue siendo una manera particular de hacer uno. Entonces todos caen dentro del Santón, es decir, el lugar del Santón permite alojar la particularidad. Entonces no es verdad que un mismo diagnóstico no pueda alojar infinitos casos. De hecho, ya lo proponen. O sea, el psicoanálisis contemporáneo propone, pensando el Santón, lo que pasa es que no lo piensan matemáticamente, sino que lo piensan como si fuera algo medio corporal o algo como de su manera de desenvolverse. Pero ya al decir todo el mundo tiene un Santón, o ese tipo de cosas que dicen, o todo el mundo tiene que buscar su Santón, implica que un mismo diagnóstico o un mismo lugar dentro de la estructura puede alojar infinitos casos. De hecho, lo que se puede plantear es que si tenemos ciertas variables, no sé, padre, madre, relación con la autoridad, relación con las repeticiones, etc., también pudiéramos tener ahí una variable que sea la variable de aquello que no se encuentra en ningún otro caso, ¿sí? Aquello que hace completamente diferente a este caso. Por eso pudiéramos decir que pensar que hay una singularidad es diagnosticable, es decir, nosotros podemos diagnosticar y decir, acá hay una singularidad, o en este tipo de organización hay singularidad. Pero pudiera muy bien haber otros casos donde no habría singularidad, donde todo fuera, por ejemplo, particular. Y tenemos que hacer la diferencia entre particular y singular, donde lo particular no implica que sea el único. Lo singular es que es único, que nada más existe ese. Y todos los otros casos que pudiera haber no tienen esa característica. Es decir, una pelota singular, amarilla, pudiera ser singular en tanto todas las otras tienen otros colores, rojo, verde, azul. Pero ninguna otra pudiera tener amarillo. Ahora, particular sería, por ejemplo, que haya dos que son azules, pero hay 3 rojas, 4 verdes. Si hay 2 que son azules, eso sería particular, porque
No son ni todas ni una sola. Los diagnósticos que yo les voy a proponer son particulares. Sin embargo, no forman un universal. Es decir, no son todos los casos. Es decir, que hay varios diagnósticos posibles, hay varios colores posibles, no todas son azules. Ni dentro de un mismo caso. Es decir, esta es la parte un poco más subversiva, que como les estaba comentando anteriormente, se puede cambiar de diagnóstico. Entonces, tenemos este caso, esta manera de diagnosticar que sería particular, donde no pretendo que todos los casos sean de una misma manera, es decir, algunos pueden ser azules y otros pueden ser verdes. No estoy diciendo que todos son azules. Ni dentro de un mismo caso, es decir, como si una pelotica pudiera cambiar de verde a azul. Obviamente esto lo vamos a tratar más cuando hablemos de la ética. La dirección de la cura dentro de la teoría nodal psicoanalítica. Mi propuesta es que tanto el enlace Borromeo como el enlace browniano de 4 pueden alojar particularidad, pero el enlace browniano de 4 aloja singularidad, mientras que el enlace Borromeo aloja la particularidad, donde la singularidad sería, digamos, una particularidad más, ¿sí? Esto lo vamos a ir trabajando, pero bueno, se los voy diciendo para que les vaya sonando el oído. Entonces, en verdad es un problema falso el que los diagnósticos eliminen la singularidad. De hecho, también me ha llegado un comentario respecto de que la particularidad solo existe dentro del enlace browniano de 4 por ser el que cuenta con el Santom. Pero esto no es verdad, digamos. Uno puede tener en el enlace browniano, en el enlace Borromeo, como vamos a ver, en el medio, en el triskel, el objeto A, que sería lo particular. No se necesita, digamos, algo extraordinario o extralingüístico para poder dar cuenta de esto. Sé que esto ha sido un poco denso, ¿sí? Bueno, es un problema de cuando uno intenta cambiar un poco la organización de la teoría que uno tiene, que de alguna manera u otra, como todo cambia, no hay manera más que ir dándose un chapuzón. La idea es que, bueno, sea poco a poco y que lo podemos ir recapitulando dentro de los próximos videos. Así que no se asusten demasiado si esta parte no la captaron del todo. Lo importante, lo que nos tenemos que llevar de esta pregunta, para ya pasar con la otra, es que los diagnósticos alojan la singularidad, ¿sí? En el sentido de que puede haber infinitos casos de, por ejemplo, un triángulo, ¿sí? Infinitos triángulos, pero al mismo tiempo que dentro de la estructura se pueda tener un elemento que sea el elemento singular, es decir, el elemento que cambia en absolutamente todos, ¿sí? Como sería, por ejemplo, no sé, el DNI, la cédula, el pasaporte, ese número que cambia dentro de todos, que ninguno tiene igual, que es completamente singular, completamente individual. También podemos tener, digamos, una casilla dentro de la estructura, que sería una casilla singular, donde en cada caso cambiaría. Eso es lo que vamos a proponer, pero bueno, tranquilos. Pasemos a la próxima pregunta. ¿Qué se diagnostica con el Santom? Esta respuesta creo que van a encontrar muy pocos autores psicoanalíticos contemporáneos que no piensen que cuando hay Santom es psicosis. Esto tiene un armado rarísimo porque tiene muchas mentiras juntas. O sea, es como digamos, un entrelazamiento de muchos mitos psicoanalíticos. Digamos que el primordial es que Joyce tenía un Santom y Joyce era psicótico. Entonces, el diagnóstico de psicosis es el Santom,
¿sí? Ese es más o menos el razonamiento que se maneja. Sin embargo, yo no he encontrado en ningún lugar y he preguntado un montón de veces y nadie sabe responder. De hecho, hay muchos que dicen, nunca lo dijo. Lacan nunca dice que Joyce era psicótico. De hecho, tampoco dice que Joyce era loco. Joyce se pregunta por la locura. Lacan se pregunta por la locura de Joyce. Que bueno, desde el comienzo de su enseñanza, él está separando psicosis de locura. Entonces, no hay, y tampoco propone que estaba loco. De hecho, mi interpretación de sus respuestas es que no estaba loco. Con esto no me voy a meter demasiado, sin embargo, quiero que vean por qué el tener un santón no implica la psicosis. Y segundo, que vean la cantidad de mentiras que se pueden enjambrar para formar el psicoanálisis contemporáneo que tenemos. Lacan nunca dice que Joyce era psicótico y además el enlace de Joyce no es el enlace browniano de 4, que es el que Lacan trabaja, digamos, con el santón. Hay dos diferentes. Está el enlace browniano de 4, que es el que yo les propuse la otra vez, y está el enlace de Joyce, que tiene la diferencia de un entrecruzamiento, ¿sí? Hay un entrecruzamiento que es diferente entre el enlace browniano de 4 y el enlace de Joyce, pongámoslo así. En verdad sería una cadena, pero no importa. El enlace de Joyce y el enlace browniano de 4 son diferentes. Lo que es muy interesante es que, por ejemplo, podemos saber que Lacan no trabaja a Joyce como una psicosis, porque Lacan propone que para la psicosis paranoica, por lo menos, le corresponde el trébol. Esto lo trataremos un poquito después, pero y para Joyce, Lacan no propone el trébol exactamente. Y tampoco propone lo que Lacan dice que es la locura, que son los 3 redondeles separados. Tampoco propone eso para Joyce. Para Joyce propone, digamos más o menos establemente hacia el final del seminario, el, digámoslo así, enlace de Joyce. Entonces así, ven cómo la matemática permite diferenciar entre los 3, ¿sí? Es decir, si Lacan propuso que la psicosis se diagnostica a partir del nudo trébol, y Lacan dice que Joyce no tenía un nudo trébol, sino que tenía un enlace de Joyce, significa que Joyce no era psicótico, o que Lacan no estaba proponiendo que Joyce era psicótico. Entonces, la locura se puede decir de muchas maneras diferentes. Más o menos ingenua. La más ingenua es aquellos que piensan diferente a mí, son locos. O la menos ingenua, que es como más o menos como lo trabaja Hegel, o sea, Lacan a partir de Hegel, pero ya eso implica meterse con Hegel, o sea, como si hubiera una interpretación de Hegel, mientras que con la matemática sí hay mucha más estabilidad, digamos. Entonces esa es la pregunta y la respuesta común. ¿Qué se diagnostica con el santón? Psicosis. Sin embargo, lo que propone Lacan es que se diagnostica una suplencia, ¿sí? No especifica ningún diagnóstico. De hecho, Lacan propone el santón en 2 estructuras diferentes. Uno es la neurosis. En la clase del 14 de enero del 1975, seminario 23, página 22 en esta ferla, la traducción es mía, y es bien en aquello que consiste, propiamente hablando, el santón. Y el santón no en tanto que él es personalidad, sino que a la vista de 3 otros, él se especifica de ser santón y neurótico. Es decir, no se trata de paranoia, no se trata de personalidad, sino que se trata de ser santón y neurótico. Además de neurosis, lo plantea para la locura. En el seminario 23, clase del 17 de febrero de 1976, la página 61 en esta ferla, un caso de locura que comenzó por el santón, palabras impuestas. Es decir, él acá está hablando del caso famoso de la presentación de enfermos, donde
plantea la psicosis lacaniana, en fin, dice un caso de locura que comenzó por el santón, palabras impuestas. Y además lo propone como remendar la psicosis, es decir, suplir la psicosis. Esto es algo bastante más avanzado, no lo tocaremos, pero la idea es despejarles la idea de que lo que se diagnostica con el santón no es la psicosis, de hecho no es ninguna estructura, sino que se trata de una suplencia, y que dependiendo de la estructura en general, donde puede estar el santón o no, se hará el diagnóstico. Y la última pregunta es ¿por qué Lacan propone el santón? Esta es una pregunta que, digamos, a mí no es la que más me interesa. Es una pregunta, digamos, más histórica. Y siempre preguntar por qué alguien hizo algo, creo que el psicoanálisis ya nos debe haber curado un poco de eso. Pero bueno, acaba igual. ¿Por qué Lacan propone el santón? La respuesta general es porque el enlace browniano de 4, es decir, con el santón, es mejor que el enlace Borromeo. Y es decir, hay una especie de superación del enlace browniano de 4 respecto del Borromeo. Es decir, el santón viene a superar el enlace Borromeo. Y además, el argumento que se da para esto, casi en todos lados, es que esto es así porque Lacan lo hizo después. Es decir, primero Lacan propuso el enlace Borromeo y luego propuso el enlace browniano de 4. Por lo tanto, el enlace browniano de 4 es mejor que el Borromeo. Esto es una lectura sumamente ingenua de Lacan, porque es una lectura evolutiva, como si él se fuera autosuperando, como si lo que él haya dicho en el 76 es claramente mejor que lo que dijo en el 75. Sin embargo, yo tengo la idea de que siempre trabaja con los mismos problemas y con soluciones relativamente consistentes. Es decir, a través de toda su obra trabaja con el problema de la determinación a partir del lenguaje. A través de toda su obra trabaja la noción de causa. A través de toda su obra trabaja el inconsciente. A través de toda su obra trabaja ¿qué más? Lenguaje, inconsciente, el problema del otro, con minúscula. Sin embargo, lo que él plantea es un cambio de palabras y maneras de decirlo. Es decir, que habría cierta cosa medio estable en Lacan, es decir, sus preguntas y respuestas, que lo pudiéramos decir de manera vulgar, más o menos matemática, ¿sí? Tiene cierta estructura matemática, cierta base, cierto fundamento, cierto esqueleto sobre el cual después él va poniendo o diciéndolo de palabras diferentes, con palabras diferentes, de maneras diferentes. Se trata de diferentes maneras de leer a Lacan, pero esta es una manera que, digamos, que funciona también. Obviamente siempre se va a poder pensar como evolutivamente, sin embargo hay ciertos rastros en Lacan que dicen que sería mejor no leerlo así. En fin, esto es un poco más anecdótico. Pero incluso nos tuviéramos que hacer, digamos, el tomar el momento para preguntarnos si un autor pudiera plantear algo bueno, buenísimo, increíble, y después plantear algo que va en contra de eso, o incluso algo peor. Mi respuesta, no sé la de ustedes, es que sí. De hecho, para Lacan, Freud hizo eso mismo. Es decir, luego del genial descubrimiento del inconsciente estructurado como un lenguaje que se da en, por ejemplo, el chiste del inconsciente o en el Traumdeutung, en la interpretación de los sueños, Freud, digamos que echa un paso hacia atrás. Dice, no es tanto lenguaje, se trata de biología y se trata del individuo. Por eso esa parte ahí tan oscura, creo que es el capítulo 7 del Más allá del principio del placer, donde empieza a hablar de las células y los protozoos, y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto con esto que habías planteado anteriormente de Signorelli, por ejemplo? De cómo juegan las palabras.
Y otro ejemplo, no con Freud, sería por ejemplo Einstein, quien descubrió todos los fundamentos de la teoría cuántica, pero dijo, no, la cuántica no, es increíble como a veces a partir de los autores se puede juntar todas las piezas que ellos ya desarrollaron y después se lo presentas al mismo autor y te dice, no, eso no es así, eso no es lo que quise decir. Bueno, entonces tuviéramos que poder pensar que un autor pudiera plantear algo buenísimo, es decir, y después plantear algo peor, incluso lo opuesto. Es decir, que el pensarlo como evolutivamente, como si fuera siempre mejorando, no creo que corresponda. Y con esto se ha armado como si un ultimísimo y ultimísimo Lacan, que obviamente la mejor palabra que él dijo en toda su vida fue las últimas que dijo en su lecho de muerte. Pero incluso esto ni siquiera el enlace browniano de 4 con el Santón no es el último desarrollo matemático de Lacan. Ni siquiera es el último desarrollo con hilos. Porque después del enlace browniano de 4 con el Santón viene la trenza, en la cual también trabajaremos un poquito, y el toro con el falso enlace Borromeo, que probablemente no tomemos. Es decir, hay dos estructuras que Lacan toma después del enlace browniano de 4. Entonces, si en verdad fueran a tomar, si fueran a ser consecuentes con buscar el ultimísimo Lacan, no se deberían quedar con el Santón y deberían ir más adelante y buscar la trenza y el toro con el falso enlace Borromeo, que están en el seminario 24 y en el seminario 25 creo que también está. Y además leer la última ponencia grande que él hizo en Caracas, que en el seminario de Caracas Lacan plantea el enlace Borromeo como sus 3. De hecho no habla del enlace browniano de 4. Entonces tenemos que en el seminario de Caracas, la última ponencia grande, el ultimísimo Lacan, Lacan todavía se apropia del enlace Borromeo y dice que son sus 3. Entonces no es verdad que sea lo que Lacan hizo después, el enlace browniano de 4. No, creo que la manera que pudiéramos plantearlo es que responde a una problemática. Esta problemática es cómo se relaciona aquello que está por fuera del lenguaje con la estructura del lenguaje. ¿Sí? Es decir, ¿qué lugar hay dentro de la estructura? ¿Qué lugar hay dentro del lenguaje para aquello que escapa a la estructura, para aquello que escapa el lenguaje? Aquello que es, digamos, más material, más de carne y hueso, que se puede tocar, que suena cuando choca, ¿qué relación tiene con aquellos elementos que no chocan, que no juegan con el partes extrapartes? Es decir, que no puedo meter una dentro del otro, porque son duros, porque son tridimensionales, porque no permiten ocupar uno el espacio del otro. Como por ejemplo pudiera ser el lenguaje, con el ejercicio que les había propuesto anteriormente de dónde habita el lenguaje. Es decir, el lenguaje está dentro de mí, está dentro de ti. Entonces me parece que el enlace browniano de 4 y el enlace Borromeo de 3 lo que van a permitir es pensar esa problemática de dónde ubicar lo extralingüístico, dónde ubicar la materialidad, dónde ubicar lo singular. Porque por ejemplo el lenguaje no es singular. El lenguaje no hay una palabra que yo utilice que tú no. Y si lo usara, entonces no serviría como lenguaje. Digamos que son temas que vamos a tener que ir desarrollando y desplegando, pero donde lo que Lacan intenta proponer con el Santón no es una superación de aquello que había postulado anteriormente, no es una superación del enlace Borromeo, sino la respuesta a una problemática, mejor dicho, dos respuestas a una problemática. Una, la del enlace browniano de 4, donde el lenguaje está enlazado, está conectado, de tal manera que aquello que está por fuera del lenguaje lo domina. Por eso el 1 se hace a partir del Santón,
Por eso el SANTOM se ubica en todos los agujeros que dejan los tres redondeles apilados. Mientras que habría otra manera de resolverlo, que sería donde la particularidad, donde aquello que escapa el lenguaje está dentro del lenguaje, está en ese agujerito, en ese triskel donde se ubica el objeto A. Es decir, habría una manera de anudar, de hacer uno, de unificar, de juntar los elementos del lenguaje, donde aquello que está por fuera del lenguaje, aquello extralingüístico, aún así está dentro del lenguaje, está ubicado, es ubicable dentro de la estructura. Esto básicamente es lo que vamos a empezar a desarrollar porque considero que es la cuestión principal del SANTOM y por qué Lacan lo propone. Entonces, van a poder ver el otro video también, igual espero comentarios sobre ambos, digamos. Si alguien prefiere ver este y después ver el otro dentro de 1 o 2 semanas, no importa. Se agradecen los comentarios de este, de los dos, juntos, del otro. Así que bueno, muchas gracias y ahorita podrán ver el otro también, para que no se queden con esta confusión y esta negatividad que probablemente tengan.